la, la competencia de las empresas dentro del mercado. Y de ahí la importancia de ir definiendo estrategias que les permitiesen poder garantizarse el éxito en el mercado. Y como les Ingeniero. decía en la... ¿Sí? No. Ya se inició la grabación, ¿verdad? Siempre le pido a uno de ustedes que me la grabe. Hay un colega de ustedes que me hace el favor de grabarla, porque yo tengo Ah, dificultad pero voy a revisar, fíjese. sí, ya se inició. Gracias. Sí, ok. Pero gracias también por la observación, porque a mí en veces me va la onda. Pero bueno, entonces, regresando, entonces, entender, ¿verdad? Esas estructuras para poder establecer la estrategia más adecuada para poder ser exitoso. Les decía en la clase anterior, ¿verdad? Que la mala suerte y la buena suerte no existen en los negocios. Lo que existe son buenas estrategias y malas estrategias que pasan para empezar, por una simple atención al cliente. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a un lugar muy bonito, pero la atención ha sido pésima? Entonces decimos, qué lástima, el lugar es muy bonito, pero la atención que he recibido es malísima, pésima, y no vuelvo a ir. Y luego me preguntan, mira, no vayas ahí, hombre. Es bonito el lugar, pero la atención es pésima. Entonces, desde una estrategia de atención al cliente, las cosas se empiezan a caer. Incluso para atender el teléfono. Eso es también algo importante, fundamental. Se les voy a poner de esta manera. Cuando usted le habla a un compañero por una urgencia para verificar si ya envió el trabajo y usted le llama, y lo tira al buzón y le vuelve a llamar y lo tira al buzón, usted se enoja y seguramente lo manda al mal lugar a su compañero porque no contesta. Entonces, lo mismo experimenta un cliente cuando habla al negocio y llama y no contestan. Por eso es que es importante contestar el teléfono a la primera. En los negocios suena el teléfono, inmediatamente hay que contestar. Y hay todo un procedimiento. Si es en la mañana, pues muy buenos días. Almacén El Éxito le saluda. Jenny le atiende. ¿En qué puedo servirle? Ya saludó, identificó el negocio, ya identificó usted quién es y ya se puso a la orden para colaborarle al cliente. Ya eso da un sinónimo de confianza. Fíjese que quería preguntar, fíjese que ustedes están anunciando que venden una refrigeradora. Sí, fíjese, esa refrigeradora sí la tenemos. Y ya usted le da las características. O si no hay, usted fíjese que lamentablemente no tenemos, pero nos está entrando un pedido y en la tarde yo le verifico. ¿Por qué no me deja su número de teléfono? Y yo le voy a llamar. Entonces, usted ve la atención. Entonces, eso es una estrategia que garantice el éxito de un negocio. Pero si usted te llama a un negocio y suena el teléfono, 1, 2, 3, 4, hasta que así le contestan. Y usted, buenos días, buenas, sí, diga, ¿qué quiere? ¿Cómo? No le oigo, hable duro. No hay, sí, no sé cuándo van a venir. Va, adiós, pues. ¿Cómo va a vender? ¿Usted quedará con el deseo de volver a llamar? No, ¿verdad? Entonces, son malas estrategias y buenas estrategias. No es que esté salado, que esté maldito, que lo hagan brujería. No, ¿verdad? Simplemente una mala estrategia que hace que el negocio fracase. Fracase, así de fácil. Entonces, todo eso en la parte del consumidor y por parte de la empresa se tiene que ir analizando, se tiene que ir entendiendo para poder entender en qué estructura de mercado me encuentro para diseñar la estrategia más adecuada para poder sobrevivir, porque las estrategias van a ser distintas en función de la estructura de mercado en la que yo me estoy moviendo. Y también el consumidor tiene que aprender a sobrellevar el bombardeo de las estrategias de consumo, de toda la publicidad.
porque al final genera un alto consumismo y eso es, dijéramos, contraproducente porque no logramos, ¿verdad?, generar el hábito de poder resguardar unos pesos, dólares, para enfrentar situaciones posteriores, situaciones futuras, ¿verdad?, que se pudiesen presentar y tener algún recurso para enfrentarlas. Entonces, con ese análisis macroeconómico se desarrollaron investigaciones referentes a la estructura y análisis del ingreso nacional y su componente el ahorro y la inversión. Pero este es por parte de las variables macro, ¿verdad? Que el ingreso va a ser igual al consumo más la inversión. Pero desde el punto de vista microeconómico, el ingreso también va a ser igual al consumo más el ahorro, que son las opciones que la persona tiene cuando recibe un salario. Bueno, ¿cuánto voy a consumir y cuánto voy a ahorrar? De los $100 que tengo, voy a gastar 80 y voy a guardar 20. O voy a gastar los 100 y no voy a ahorrar nada. O voy a ahorrar 50 y voy a gastar 50. Son decisiones que cada quien va a tomar. Son las decisiones que se tienen con el ingreso que se obtiene. Es decir, Y igual C más S. Y por parte de las empresas, el consumo, ¿verdad?, la producción que ellos producen para el consumo, más la porción que van a dedicar para la inversión, para la renovación de los activos de la empresa. Entonces, por el lado de la empresa va a ser lo que se destina al consumo, más lo que se destina a la inversión para renovar todo el activo fijo que la empresa tiene para seguir produciendo. También, ¿verdad?, acá se incorpora el análisis espacial, es decir, análisis regionales, cómo se comportan ciertas regiones, cuáles son los beneficios que tienen ciertas regiones con respecto a materias primas, con respecto a ciertos minerales que son importantes poderlos, dijéramos, identificar. El caso del cobre, por ejemplo, donde países como Chile y otros del sur tienen la producción más grande, dijéramos, del mundo. Entonces, a eso, ¿verdad?, se va llegando cuando arribamos a esta etapa de la ciencia económica, donde ya hay todo un planteamiento que permite poder establecer ecuaciones de comportamiento, como esta que estamos viendo, ¿verdad? Y igual C más S, Y igual C más I, son ecuaciones que más adelante las vamos a ocupar para el sistema de cuentas nacionales. También en la dimensión, dijéramos, espacial, estaba la dimensión temporal, que era los análisis que se hacen en ciertos periodos de tiempo, donde se permite analizar las coyunturas, y son esas coyunturas las que van cambiando en la medida que los paradigmas van también transformándose. Y eso permite entonces entender el comportamiento, ¿verdad?, de la economía desde un punto de vista científico. Todo esto entonces elementos son los que... Si puede ir conmigo. No creo que me diga que no. Fátima, el micrófono. Entonces, esas dimensiones, ¿verdad?, son las que se van, dijéramos, ya identificándose más fácilmente. La dimensión espacial, la dimensión temporal y la dimensión regional, ¿verdad?, donde eso va permitiendo que la economía sea más efectiva en cuanto al análisis para entender el comportamiento de las diferentes variables. Ya acá ya hay una separación de todo ese conocimiento económico en dos grandes niveles, lo que se va a referir al análisis macroeconómico y lo que se va a referir al análisis microeconómico. El análisis macroeconómico a las grandes variables, la oferta agregada, la demanda agregada, el gasto público, los impuestos, son los que se van, dijéramos, a analizar. Y desde el punto de vista microeconómico, el comportamiento de los consumidores y de las empresas
en el mercado. Y en el mercado entender qué tipo de estructura es en la que yo me voy a desenvolver para diseñar la estrategia más adecuada que me permita a mí, como empresa, poder ganar, poder sobrevivir. Entonces se vuelve, ¿verdad?, un tema de establecer estrategias a partir de entender cómo está estructurado el mercado. Y eso es lo que al final nosotros como ingenieros es lo que tenemos que aprender. No somos economistas, ¿verdad? Pero el curso nos va enseñando a entender, a comprender que el mercado coexiste en diferentes estructuras. Hay estructuras monopólicas, hay estructuras monopsónicas, hay estructuras de competencia monopolística, hay estructuras oligopólicas. Y para cada una de esas estructuras de mercado hay que establecer cuál va a ser la estrategia más adecuada para poder, dijéramos, ganar, ¿verdad? Y poder sacar adelante una iniciativa empresarial. ¿Por qué, verdad? Porque simplemente así funciona el sistema. Bien, esto dijéramos en cuanto a las etapas que han permitido el análisis del desarrollo histórico de la economía. ¿Para qué? Para poder llegar a afirmar que la economía es una ciencia. Entonces, tenemos que entender cuál va a ser la naturaleza y el objeto de esta área del conocimiento, que es el siguiente tema que vamos a desarrollar. Acá, en esta parte, es bien importante que veamos que en la medida que se ha venido desarrollando todo este soporte teórico de llegar a afirmar que la economía es una ciencia, ese soporte teórico permite enfoques y se pueden, dijéramos, plantear dos tipos de enfoques. Un enfoque de carácter objetivo y un enfoque de carácter subjetivo. Ya veíamos que cuando aparece la escuela marxista, esto genera toda un revuelo, ¿verdad?, en el conocimiento desde la perspectiva económica, porque ya, dijéramos, se empieza a entender que el problema económico que enfrenta toda sociedad puede ser resuelta no solamente desde la perspectiva de la economía clásica, sino que también desde la perspectiva de la economía marxista. Y eso, dijéramos, genera una serie ya de diferencias. Decíamos diferencias a nivel de las discrepancias de orden ideológico, como era en cuanto a la concepción del mundo, en cuanto al régimen de la propiedad, si va a ser privada o colectiva, en cuanto al régimen económico, si va a ser libre o dirigido, como también discrepancias de orden teórico, es decir, impugnar el método deductivo abstracto y abogar por el empleo del método inductivo histórico, que es, dijéramos, más científico para poder darle una explicación a los hechos económicos, como también discrepancias de orden doctrinario. Todas estas diferencias van permitiendo entonces que al final tengamos estos dos enfoques, el materialista y el idealista. Necesitamos entonces dar una definición de la economía. Y bajo ese punto de vista que estamos planteando del enfoque objetivo y del subjetivo, según Friedrich Engels, él plantea una definición de la economía que la ve desde una perspectiva política y dice que es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Una definición en la que trae, dijéramos, implícito la importancia de estudiar esas leyes de carácter social que se van a derivar de la producción
para poder comprender cómo es que se comporta entonces la producción, la distribución, toda la parte logística, la circulación y el consumo final, ¿verdad? De los bienes que van a satisfacer las necesidades humanas. Por un lado, tengo yo acá las empresas produciendo bienes y servicios. Y por otro lado, acá tengo a la población demandando, ¿verdad?, esos bienes y servicios para satisfacer sus necesidades humanas. Entonces, ya ese planteamiento es un planteamiento muy amplio, que cada uno de estos elementos es toda una área, dijéramos, de investigación en economía. Es decir, solo la producción es un tema, ¿verdad?, para poder, dijéramos, en primer lugar, cómo se genera, luego cómo se contabiliza y verlo desde el punto de vista del ingreso, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del gasto, para poder entender qué es lo que la economía produce, cómo lo produce. Y luego la importancia que cada sector del aparato productivo le aporta a la economía, porque la economía al final genera bienes y servicios de carácter final. Ese monto es producido por el aparato productivo, pero el aparato productivo, por facilidad de análisis, se divide en tres sectores: el sector agrícola, el sector industria y el sector servicios. Entonces, el tema es determinar cuánto es lo que aporta la agricultura, cuánto es lo que aporta la industria y cuánto es lo que aportan los servicios al Producto Interno Bruto, a la producción nacional, al Producto Nacional Neto, a costo de factor, que es lo que andamos buscando. Entonces, hay que medir, hay que cuantificar. Y eso en nuestro país se hace a partir de los reportes que las empresas tienen que hacer mes con mes al Ministerio de Economía para poder registrar esos valores. Y luego se van haciendo los consolidados para determinar cuánto aportó el sector servicios, cuánto aportó el sector industria y cuánto aportó el sector agrícola. Esos son de los requerimientos, ¿verdad?, legales que las empresas tienen la obligación de reportar a las instituciones del gobierno. Son como 23 informes que se tienen que estar presentando, porque así como está el de la producción, así está el del Seguro Social, está el de Hacienda con los impuestos, el de los gobiernos municipales, ¿verdad?, con los diferentes reportes que tienen que hacer para las tasaciones respectivas. Cuando ya usted esté trabajando va a saber de esto más, ¿verdad? Pero acá solamente les refiero de que las empresas tienen la obligación de reportar. Y ahí es donde esa información se contabiliza. Y entonces se dice, ah, bueno, entonces mire, fíjese que el sector agropecuario, en el caso de El Salvador, fíjese que aportó el 6%. El sector industria, 24% aproximadamente. Y el sector servicios aportó el 70%. Entonces, ya cuando hablamos en porcentajes, vemos que al final entonces como que el sector servicios es el más importante, pues. Porque si me está aportando más a la economía, a la producción nacional, más que la industria y más que el sector agrícola, entonces nosotros somos una economía donde el sector servicios es el que más aporta. Y eso, ya dijéramos, nos permite corregir esa mala distribución que hay de la actividad económica, producto de malas políticas públicas. Por ejemplo, en la gestión de Armando Calderón Sol, se le dio más importancia a comprar que a producir. Y entonces toda la parte de verduras, legumbres, frutas y todas esas cosas, era más barato comprarlas a Nicaragua, a Honduras y Guatemala que producirlas acá en nuestro país. Y bajo esa lógica mercantilista es que hoy tenemos el gran problema de que nuestro sector agropecuario está contraído. 6%,
es una poquedad. Ni siquiera logramos cubrir nuestra propia seguridad alimentaria. Entonces ya ese es un insumo para que el gobierno, a través de las políticas públicas, incentive al sector agrícola. ¿Para qué? Para que produzca. Y al producir, pues simple y sencillamente estas personas no tienen que emigrar a las ciudades porque tienen trabajo en sus tierras para hacerlas producir, para poder satisfacer la demanda interna. Es decir, producir tomate, cebolla, chile verde, chufle, loroco, todo eso, plátanos, guineos y todos esos productos que hoy por hoy se compran terriblemente a Guatemala, a Honduras y a Nicaragua. Cuando los podemos producir perfectamente acá. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Modernizar simplemente la producción. ¿Para qué? Para que sea competitivo. Les voy a poner un ejemplo. Las granjas agrícolas y las granjas lecheras más competitivas del mundo son las de Israel. Israel lo que tiene son desiertos, pero Israel ha transformado sus tierras y les ha aplicado tecnología que las hace ser las granjas más eficientes y productivas del mundo. Entonces, si Israel lo ha hecho en los desiertos, ¿qué no podemos hacer nosotros en nuestras tierras? Y hacerlas sumamente competitivas para que sean rentables. Son más de 400,000 hectáreas que están varadas hoy por hoy y que no están siendo aprovechadas. Y si usted compara nuestras tierras con las de otros países, por más que nos quejemos, vivimos en una preciosidad de país, con una riqueza preciosa, bella, pero no la aprovechamos. Estamos sentados en la riqueza y viviendo en la pobreza. Esa es la gran paradoja en la que tenemos. Sentados en la riqueza, viviendo en la pobreza. Entonces tenemos, ¿verdad?, que cambiar esa manera de pensar. Y obviamente que una buena política pública puede transformar en el corto plazo esa realidad y hacer que el sector agropecuario se fortalezca, ¿verdad? Se fortalezca y que evite estar emigrando a las ciudades, cuando ahí es donde tiene la riqueza sentada en la pobreza. Ya vemos pues las experiencias de Israel y de otros países que ante la dificultad de no tener tierras productivas, pues transforman las que tienen para hacerlas altamente rentables. ¿Qué no podríamos hacer nosotros? También está la definición subjetiva, desde el punto de vista de Paul Samuelson, que nos dice que la economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad terminan por elegir con dinero o sin él el empleo de los recursos productivos escasos, que podrían tener diversos usos para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. Si lo comparo, ¿verdad?, con la otra definición, pues aquella es rica en el sentido de que nos permite que investiguemos las leyes que van a regir la producción, distribución, el consumo y la circulación de los bienes materiales que van a satisfacer las necesidades humanas. Acá no se plantea, ¿verdad?, tan claramente esa parte, porque no se logra, ¿verdad?, identificar que la dinámica en la sociedad la establecen las relaciones sociales de producción. La misma ascendencia dentro de la estructura está planteada por eso. Yo quiero ascender dentro de la estructura económica y social en esta sociedad. Lo tengo que hacer a través de ¿qué? A través del mejoramiento de mis ingresos, que me permite poder mudarme a una zona residencial más exclusiva, poder tener otro tipo de bienes
otro tipo de espacios para el consumo y la diversión, derivado del mejoramiento del ingreso que yo puedo tener, pero ¿producto de qué? Del aporte que yo le hago al sistema productivo. Claro, si mi aporte es como operario se me va a pagar $300. Estudié y logré sacar mi título de técnico, entonces me van a pagar como mando medio, como un técnico, $500, $600, más que el de operario. Después de N años me gradué de la Universidad Nacional y entonces voy a entrar ganando, ¿qué? $1,200, $1,300. Mucho más que el técnico, mucho más que el operario. Pero ¿cuál es la diferencia? El aporte, el conocimiento que yo estoy dando para mejorar, para optimizar el proceso. Y el sistema sobre esa base me remunera. Puedo llegar a ser empresario. Dejé de ser ya profesional, dirigiendo la empresa, pongo mi propia iniciativa. Obviamente voy a ganar más. El salario que yo estaba ganando como empleado a nivel de dirección, más el salario por dirigir la empresa que yo voy a administrar. Si ya ganaba 1,200, pues obviamente en mi empresa voy a ganar 2,400. Si no gano eso, mejor me quedo de empleado, porque no voy a venir de estar en un empleo ganando 1,200 para venir a ganar 1,000. Mejor me quedo de empleado o ganar lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy arriesgando más. Si voy a arriesgar con mi empresa, pues obviamente tengo que ganar más. Si no, mejor me quedo como empleado. Y luego, si yo sigo creciendo, pues puedo ser inversionista, ¿verdad? Que sería el ideal que uno debería de alcanzar, ser inversionista. Tengo el dinero y financio las operaciones. Ahí le dejo al empresario, ¿verdad? Que se dé la gran pensada de las materias primas, de los procesos, de la calidad, cumplir con todos los requerimientos de ley, con las demandas laborales, para producir con calidad y vender. Y al final, yo como inversionista, al final de mes, yo digo, pague. El que se complica es otro. Yo simplemente tengo el dinero, se lo he prestado al empresario, el empresario desarrolla toda esa labor, y yo al final del mes solamente, págueme lo que hemos pactado, con los intereses respectivos. Entonces, todo eso, ¿verdad? Son cuestiones que se van derivando de estas definiciones, tanto objetivas como subjetivas, para ir entendiendo el alcance que cada una de estas tiene. ¿Para qué? Para poder llegar a afirmar y darle respuesta a esto. Porque la economía es una ciencia. Si es una ciencia, pues tiene que ser igual que las ciencias exactas. Cumplir con el método científico. Y acá lo dice, ¿verdad? Porque aplica un método de estudio, que es la metodología científica. Ese es el primer punto que cumple para poder decir que la economía es ciencia. Donde hay observación, donde hay recolección de información, donde hay formulación de una teoría y hay una comprobación. Veámoslo con un ejemplo. Analicemos dos variables. La variable precio y la variable cantidad en el mercado. Veámosla cómo se analiza para el consumidor. Y vemos cuál va a ser el comportamiento que el consumidor tiene frente a la variable precio y cantidad. Y empezamos a observar cuál es la actitud que él tiene en el mercado. Y le preguntamos, después de estar observando, le preguntamos y vemos, ¿verdad? Él observa, al estar observándolo, vemos que él compra más donde venden más barato, donde le dan más. Por ejemplo, él va a comprar tomates y pregunta cuántos tomates por el dólar. Y entonces en un lugar le dan menos, en otro le dan más. ¿Dónde va finalmente a concretar la compra? ¿Dónde le están dando más tomates por $1? Y va a comprar y no va a comprar donde le están dando menos tomates por el dólar.
va a comprar pan y la misma lógica. Va a comprar frijoles y ve los precios y compra donde es más barato. Entonces, de esa observación y de esa recolección de información, podemos formular una relación entre la variable precio-cantidad y decirle que las personas van a comprar más cuando los precios sean más bajos y van a comprar menos cuando los precios sean más altos. Y esto nos lleva a establecer una relación entre la variable precio-cantidad de tipo inversamente proporcional. La relación entre precio y cantidad es inversamente proporcional. Grafico, ¿verdad? Datos que yo pude haber obtenido, ¿verdad? De la compra de tomate, la compra de frijoles, la compra de chile verde, la compra de pan, y grafico algunos de estos productos, y entonces voy a obtener una tendencia hacia la baja. Si yo aproximo esa tendencia y le aplico una suavización de curva, puedo llegar a una ecuación lineal. Y esa ecuación lineal va a tener una pendiente negativa. Y esa pendiente negativa me va a estar diciendo que es inversamente proporcional la relación entre el precio y cantidad. Entonces puedo, ¿verdad? Puedo, ya teniendo una línea recta y con los puntos o los pares ordenados, llegar a construir la ecuación general de la línea recta con pendiente negativa. ¿Por qué, verdad? Porque cuando el precio es alto, la compra es pequeña. Cuando el precio es bajo, la compra es alta. He llegado entonces a formular, ¿verdad? Una teoría y he llegado a construir hasta una ecuación. Y esta ecuación me va a estar representando el comportamiento. Y la puedo comprobar, ¿verdad? La puedo comprobar. Entonces, puedo comprobar el comportamiento, dijéramos, de al menos el 95% de los productos. Y digo el 95% pues que hay un 5% que no se va a comportar así, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver, que son aquellos que se manejan a través del posicionamiento. Y estos productos no trabajan esta lógica. ¿Por qué? Porque están asociados a los segmentos de clase alta a los cuales nosotros queremos pertenecer y pagamos, ¿verdad? Por esos bienes, porque nos identificamos con ellos para pertenecer al grupo social al que aspiramos. Entonces ya sale de esta lógica, ¿verdad? De lo que es la competencia perfecta de corto plazo. Entonces, como ven, esa variable precio-cantidad, desde el punto de vista del, dijéramos, consumidor, es así. Esas mismas variables, desde el punto de vista del empresario, van a ser todo lo contrario. Porque el empresario va a vender más cuando el precio sea más alto. Y va a vender menos cuando el precio sea menos. Entonces, la relación entre la variable precio-cantidad va a ser directamente proporcional. Puedo graficar esos pares ordenados y tener una aproximación a una línea recta con pendiente positiva. Hago una aproximación a una línea recta y voy a obtener una ecuación graficada lineal con pendiente positiva. Y de esta perfectamente se deriva, ¿verdad? Que es una relación directamente proporcional entre la variable precio-cantidad. Si yo voy entonces y digo, bueno, entonces hoy voy a agarrar la gráfica de los consumidores y voy a agarrar la gráfica de los productores. Como son precio-cantidad, en el mismo plano voy a graficar las dos.
Una va a ir con pendiente positiva y otra va a ir con pendiente negativa. Y voy a ver que va a haber un punto donde los dos se van a cortar, porque se va a formar como una forma, como una X. Entonces, donde se cortan, ese va a ser el equilibrio del mercado. Donde los intereses de los compradores como de los vendedores, que son totalmente opuestos, van a conciliarse. Van a una condición de equilibrio. Y entonces ese punto donde se cortan me va a dar un P y un Q, un precio y una cantidad. Y ese va a ser el punto de equilibrio que el mercado requiere para este producto en particular. ¿Cuánto los empresarios están dispuestos a producir y cuánto los consumidores están dispuestos a comprar? De manera de que los dos intereses se logran equilibrar a un determinado precio. Y ese es el mercado. Entonces, como ven, venimos de dos variables, precio-cantidad, analizado para el consumidor, analizado por el productor. Y luego en el mismo plano vemos y entendemos cómo funciona el mercado. ¿A partir de qué? A partir de ecuaciones de tipo econométrico. En este caso, de ecuaciones lineales. Pero podrían ser ecuaciones de segundo o tercer grado. Eso no es ningún problema. Va a haber el mismo comportamiento. Lo único, ojo con lo que voy a decir, que las soluciones para la economía van a estar en el primer cuadrante. La segunda, tercera y cuarto cuadrante van a ser soluciones matemáticas, pero no van a ser soluciones al enfoque de la economía. Por decir algo, para un análisis desde el punto de vista del empresario y me sale un precio de -2, matemáticamente es una solución. Pero desde el punto de vista de la economía no es solución, porque se interpretaría que el empresario paga $2 para que compren su producto. Eso va fuera de la lógica de la economía. Entonces, va a ser solución matemática, pero no va a ser solución para la economía. O un salario de -10. El trabajador paga por ir a trabajar. O sea, tampoco, ¿verdad? Rompe la lógica de la economía. Pero en el primer cuadrante las respuestas van a ser positivas. Son las que a mí me interesan. Entonces yo podría tener una gráfica que pase, ¿verdad? Por el segundo y primer cuadrante, pero las soluciones que me van a interesar van a ser las del primer cuadrante. Las demás van a ser soluciones matemáticas, no soluciones para la economía. Ojo, ¿verdad? Con lo que he comentado. Entonces, vemos, ¿verdad? Que cumple con la primera condición. La segunda, formulación de principios sobre esa teoría, las cuales deben de cumplir consistencia de lógica, pertinencia o relevancia, predicción de fenómenos. Pues obviamente, ¿verdad? Que con todo lo que hemos explicado, con el ejemplo que les propuse, vemos que podemos formular toda una teoría a partir de esa observación que hemos hecho de una actividad económica. Entonces, esos resultados tienen consistencia. Las personas compran más cuando los precios son más bajos. Y los empresarios van a colocar más productos cuando los precios sean los más altos. Hay consistencia lógica. Hay pertinencia, porque son asociados, ¿verdad?, a agentes que están dentro de la actividad económica. Y podemos predecir, sí, porque hemos llegado a construir una ecuación de comportamiento que le podemos meter datos y podemos ver cómo se comportaría ese producto en particular si el precio fuera tanto. ¿Cuánto podríamos entonces vender y cuánto podríamos consumir? Pero yo sí quiero verlo a través del mercado, grafico las dos gráficas y analizo la situación. Encuentro mi condición de equilibrio y a partir de ahí entonces empiezo a pensar cuáles podrían ser estrategias del empresario para lograr desplazar, por ejemplo, la curva de la producción
pero manteniendo constante, manteniendo constante el consumo o viceversa, para lograr incidir en la conducta de los consumidores. Entonces hay, ¿verdad?, toda una consistencia, pertinencia y predicción de fenómenos. Y finalmente, tiene un objeto de estudio bien delimitado, que es el problema económico, el cual se define como las necesidades ilimitadas, esa palabrita es clave, ilimitadas y crecientes que tiene la población ante los escasos recursos que admiten diferentes usos. ¿Qué es lo que realmente tenemos, verdad? Es decir, si no hubiera escasez, realmente la economía no tendría sentido. Pero como hay escasez, los recursos son finitos, entonces se necesita, ¿verdad?, del estudio de la economía con un enfoque sostenible. Es decir, un enfoque que nos permita poder garantizarle a las generaciones futuras el deleite de los recursos que hoy nosotros disfrutamos, haciendo un uso racional de los mismos. Eso es sostenibilidad. Muchos bienes que en algún momento, dijéramos, se han considerado libres, hoy son de tipo económico. Porque los bienes se clasifican en dos, los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres son aquellos que no se requiere de trabajo humano para poder apropiarse de ellos. Entonces, denme un par de ejemplos, jóvenes, denme un par de ejemplos de bienes libres, donde no haya esfuerzo humano para poder apropiarse de ellos. Que no tenga que trabajar, pues, para poder apropiarme de esos bienes y que están a disposición en el sistema. Un par de ejemplos. La playa, hombre. Las playas. Sí, hay áreas, ¿verdad?, en las playas que se pueden considerar libres. ¿Ya? Sin embargo, si usted se analiza, si la playa es bonita, poco a poco, ¿verdad?, se va privatizando. Y llega un momento en que usted ya no puede ir, ya no puede disfrutar. Por ejemplo, toda la Costa del Sol, ¿verdad? Si usted quiere ir a la Costa del Sol y no tiene rancho, pues, o le toca meterse por un pasajito, ¿verdad? O le toca irse al complejo del gobierno, ¿verdad?, para uso de la población. Pero en aquellas áreas donde no hay, dijeron, un propietario privado, usted perfectamente puede ir y hacer uso de esa playa y disfrutarla. O sea, un bien, ¿verdad?, libre, pero que en el tiempo se puede volver escaso y se puede limitar eso hasta volverse un bien, dijéramos, escaso, que lo vuelve ya no libre, sino de carácter económico. Pero muy buen ejemplo. ¿Otro? El agua no sería otro. ¿Cuál, perdón? El agua. El agua, dijéramos, hace 50 años o 60 años, ¿verdad?, donde, por ejemplo, usted en un río, usted podía tener acceso al agua sin mayor dificultad. Pero en la medida, fíjese, que el agua se va volviendo un bien escaso, entonces se va volviendo más complicadas su deleite libre, porque ya es, dijéramos, administrado y se requiere ya de trabajo para poder adquirirlo. ¿Eh? Acá, después me acuerdo yo, hace unos 50 años, yo no podía ir a cualquier río, ¿verdad? Acá, cercano. Todavía algunos en el país, ¿verdad?, son muy poquitos, pero la mayoría están controlados. Si bien es cierto, no hay una ley de aguas,
Pero dijéramos que la mayoría es controlada por la Compañía Nacional de Agua, la ANDA. Entonces, pero el agua, ¿por qué? Se ha ido haciendo escaso. Un bien libre se ha ido haciendo escaso. Y de repente hoy compramos el agua, ¿verdad? Para consumo humano. Ya eso ya no es cosa del otro mundo. Llega el camión, anuncian el agua y usted compra 1 o 2 garrafones. Normal. Pagan 2.40 o 50. Normal para el consumo. Va a salir o va a la universidad cuando tenemos la oportunidad de estar ahí, lleva usted su botellita de agua. ¿Por qué, verdad? Porque el agua del chorro está contaminada. Pues no puede servir para muchas cosas, ¿verdad? Pero tomado directamente, mucho riesgo por la contaminación que tienen los mantos acuíferos, con las heces fecales y con otros productos, otros desechos, otros contaminantes. Entonces, pero hoy ya nosotros hemos aceptado comprar el agua para el consumo humano. Ahora, si yo les digo, fíjense que dentro de 5 años, el agua va a ser tan escasa en nuestro país que nos vamos a bañar una vez al mes. Bueno, unos ya están en eso, ¿verdad? Pero la mayoría no está en eso. ¿Verdad? Yo les digo, fíjense que nos vamos a bañar una vez al mes. Ah, este maestro está alucinando, ya está hablando de más, ¿verdad? No lo creemos. No lo creemos. Pero así pasó con comprar el agua para la casa. Hace 50 años he dicho, mire que vamos a comprar el agua. No, está alucinando, está loco. Pero hoy es normal. Y así como vamos, dentro de unos 5 o 10 años, seguramente que nos vamos a bañar una vez al mes. Y ahí por los demás días, pues sí, ¿verdad? Como hacen en otros países, con esos pañalitos húmedos, olorosos, ¿verdad? Y ya, y perfume, ¿verdad? Por la escasez misma del producto, del bien. Se va volviendo escaso. Pero mientras él no es escaso, es libre. Muy bien, un buen ejemplo. ¿Otro? ¿Otro bien libre? Parecen ejercicios, son preguntas de examen. Los bosques Los no. hospitales. No, los hospitales no, porque los hospitales ya obedecen, dijéramos, a recursos, a prestaciones. Cuando hablamos de bienes, son así como los que hemos estado mencionando, ¿verdad? Como el agua, las playas, que se puede disfrutar directamente. Pero ya un hospital de la red hospitalaria pública, si bien es cierto, no pagamos, pero hay toda una serie, ¿verdad?, de elementos que están permitiendo financiar ese servicio, que si bien es cierto, no vamos a pagar, pero hay detrás de todo eso toda una estructura fiscal, ¿verdad?, que permite recursos para que esto opere y le llegue como una prestación. ¿Y los parques, ingeniero? Si fuera un bosque, sí, pero un parque ya es administrado por la ente, puede ser por el gobierno o por el gobierno municipal. Por ejemplo, el Walter Denninger, por decir algo, el Imposible, ya, dijéramos, ya hay una administración, ya hay algo. No es que aquí vengo, ¿verdad? Y lo voy a disfrutar como ir a la playa, como decía el compañero, o el agua, en algún río, ¿verdad? En algún río, ya, no sé, por Morazán o ahí por el río Sapo, algunos lugares que todavía se puede disfrutar de eso, pero la mayoría o están contaminados o ya están, dijéramos, controlados por ANDA, a través de los controles que ellos tienen de sus bombas, ¿verdad?, que van instalando. Y Hola. ¿Y el territorio disponible para construcción? Ya eso, dijéramos, o es público o es privado. De los 20.000 kilómetros cuadrados que nos quedan, esos 20.000 kilómetros cuadrados ya tienen dueños. O son del gobierno o son privados. Entonces, no es que usted puede llegar, ¿verdad?, y que puede, dijéramos, estar de colono y nadie le dice nada, pero realmente ya es un bien que tiene una propiedad. Puede ser pública o privada.
Bien, otros dos casos pueden ser, por ejemplo, el aire que respiramos, ¿verdad? El aire, usted lo respira, ¿verdad? No tiene que andarle pidiendo permiso a nadie para respirar. Tome el aire. Son bien libres. La naturaleza se lo brinda. Usted accesa a él sin mayor esfuerzo. Ahí lo vemos con más facilidad, ¿verdad? El aire que estamos respirando. Es un bien libre. La luz solar. Salgo, pego mi asoleada. La luz solar es un bien libre. Entonces, esos dos bienes ya no le interesan a la economía. Así como otros que puedan haber sujetos de estudio. ¿Por qué? Porque son bienes libres. Le van a interesar los bienes económicos, donde ya hay un esfuerzo humano para poder apropiarse de ellos, que son todos los que han estado, dijéramos, comentando, ¿verdad? O sea, que en la medida que se van volviendo escasos, se van volviendo bienes económicos. O sea, en un primer momento fueron bienes libres, el agua, las playas, los parques, los terrenos boscosos, como decía el compañero. Pero ya en la medida que se van volviendo escasos o van teniendo derecho de propiedad, ya la cosa cambia. Entonces hay algunos que, dijéramos, comportan libres y son libres, pero en la medida que pasa el tiempo, se van volviendo escasos y eso, de ser escaso, lo vuelve de carácter económico. Entonces, ahí es donde vemos, ¿verdad?, esos dos tipos de bienes, los bienes libres y los bienes económicos. A la economía, como estudio, le van a servir los bienes económicos, por la escasez que hay. Les voy a poner otro ejemplo, para que vean por qué la economía se vuelve importante por el principio de la escasez. Imagínense que usted ahorita recibiera una herencia de 10 millones de dólares. Yo le pregunto, ¿y usted para qué estudia? Y me va a decir, bueno, para trabajar y ser ingeniero y ganar buen dinero y con ese dinero pues ascender, ¿verdad?, dentro de la estructura económica y social, tener una buena casa, tener un buen carro y tener una buena solvencia económica, poder viajar, etcétera, etcétera. Pero con 10 millones ya en este instante, como que ese entusiasmo se baja un poquito, ¿verdad? Porque ya resolvió, ¿verdad? No hay escasez, pues. Hay abundancia. Entonces, 10 millones de dólares. No solo que les ponga plazo fijo y pacte que le paguen los intereses mensuales. Tranquilo, ¿verdad? Vive para toda la vida sin ningún problema. Entonces, ahí es donde vemos que la escasez, como principio fundamental en la economía, pero la escasez no es la falta de, porque, ojo, hay que tener mucho cuidado en la conceptualización. Hablar de escasez no es la falta de, sino que se establece a partir de una relación de medios afines. ¿Qué medios tengo para resolver tales necesidades? Desde el punto de vista de la economía. O sea, no es el tema de la falta de, no, sino que es la relación de medios afines que se establece en la disposición de recursos en la economía. Entonces, si yo tengo plata, 10 millones de dólares, no me voy a preocupar. Es como que analice la fortuna. Voy a poner este ejemplo más complicado todavía. La fortuna de Carlos Slim. ¿Ustedes saben quién es Carlos Slim? ¿O han oído hablar de este señor? ¿Ah? No. Bueno, claro. Carlos Slim no es el dueño de Walmart, Telefónica, si mal no me acuerdo, y Sambo. No es el dueño de Claro. Correcto, de todas las telefónicas. O sea, no solamente ahí está Claro, Tigo, esas son marcas comerciales, pero es un conglomerado de empresas, pero al final el que está detrás es Carlos Slim. A nivel mundial, solo para que tengan una idea. Y solo para que tengan una idea, nosotros gastamos 2.000 millones de dólares en comunicaciones, en internet y en telefonía móvil y fija. 2.000 millones de dólares gasta este país, El Salvador.
Muchas veces hasta ni comemos, pero saldo hay que tener, ¿verdad? Y datos hay que tener en el teléfono. Yo guarde, que yo no tenga datos, no tenga internet. ¿Eh? Cualquier cosa puede faltar, menos la conexión. Entonces son 2.000 millones de dólares. ¿Se puede imaginar cuánto en Guatemala, en Honduras, en México, Brasil, Colombia, Argentina? ¿Cuántos miles de millones? Solo por poner un ejemplo. Más lo que el compañero decía, Sambor, Sears, Pemex, los petróleos mexicanos, y otras empresas, pero enormes. Acá, obviamente, Carlos Slim tiene socios en todo el mundo, con los que desarrolla sus labores comerciales. Según la revista Forbes, Carlos Slim es el millonario número 1 en el mundo. En el mundo. Arriba de los petroleros, arriba de mucha gente. Una gente que tiene plata. Sabe hacer buenos negocios. Y en una ocasión nos decían que para poder entender la fortuna de Carlos Slim, equivale a gastarse $1 millón diarios durante 100 años. Pero gastarse $1 millón. Imagínese usted con $1 millón hoy, este día, mira, gastátelo. Y mañana a las 0 horas tenés otro millón. No, ir a comprar 3 pupusas de dólar, con un café ralo de 25 centavos. Si sabe que se va a gastar $1 millón hoy. Gastado, sí, quemado. Y mañana tiene otro millón. Y así durante 100 años. Porque es una masa enorme de dinero que se está multiplicando en los mercados financieros, ¿verdad? En la bolsa de valores, financiando operaciones enormes. Es una fortuna enorme. Dar un número cuesta leerlo. Entonces, para entenderlo, es eso. Gástese $1 millón diario durante 100 años. Ya eso ya le da una idea de cuán grande es la fortuna. Que hoy es un número, mañana es otro. O al minuto y es otro porque se está creciendo enormemente. Entonces, con esa fortuna, pues sí, ¿verdad? Entonces, son situaciones que uno tiene que ir entendiendo reales en el mundo. Reales, existen. Y así como ese, podemos encontrar muchos otros ejemplos para entender la fortuna. Y obviamente este señor, sus socios, son las personas más brillantes empresarialmente, ¿verdad? Acá en El Salvador, por ejemplo, su socio es el señor Poma. Una de las personas más brillantes y sobresalientes a nivel empresarial. No solamente en Latinoamérica. O sea, son regiones que ni idea tenemos nosotros. Son empresarios exitosos. No, son los socios de este señor Slim. Y así como él, otros. Entonces, pues sí, ¿verdad? Ahí es donde vemos cómo es interesante entender la economía, la administración de los recursos, cómo, ¿verdad? El control de un determinado recurso de una manera estratégica e inteligente puede llegar a esos niveles de acumulación de riqueza. Bueno, sigamos. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Porque la economía debe ser una ciencia. Ya vimos, ¿verdad? Que cumple, entonces, con estos 3 aspectos. Aplica el método científico, formula principios sobre esa teoría que hemos establecido y tiene un objeto de estudio bien definido que es el problema económico. Entonces, la economía es una ciencia social que no tiene una definición única y cuyo objeto de estudio difiere de la interpretación de diferentes autores. Para Adam Smith es la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Punto de vista. Pero así como Samuelson nos da una definición, Engels nos da una definición, así vamos a encontrar Rossetti, así vamos a encontrar a varios autores, a varios economistas, que van a dar su definición. Y eso es porque desde la perspectiva que cada quien lo está viendo. Pero lo importante es que ya hay, ¿verdad? Una aceptación que la economía es una ciencia de carácter social. Pregunta, ¿de dónde sale la riqueza de una nación? Los conceptos aparecen como respuesta a partir de los cuales se construye todo un programa político que ha de tener repercusión hasta nuestros días.
En primer lugar, la división del trabajo como fuente de productividad. Ya Adam Smith sostiene que la productividad aumenta a medida que se incrementa la división del trabajo. Ese era uno de los principales aportes, ¿verdad?, que mirábamos nosotros de los estudios de Smith. Segundo, el papel del mercado. Aquellos bienes provenientes de la división del trabajo deben distribuirse a través del intercambio de bienes del mercado. Y eso va a permitir entonces, ¿verdad?, la importancia que este tiene. Claro, la rapidez de la transacción también va a ser responsabilidad de el concepto de dinero, porque el dinero va a facilitar el cambio de la propiedad. Cuando yo compro algo, por ejemplo, yo voy a un establecimiento y compro un bolsón, y me dicen, ¿cuánto cuesta? $10. Me parece el precio, ok, lo voy a comprar. Doy mis $10 y me dan el bolsón. Ahí se está dando un cambio de propiedad. Y el derecho de propiedad de ese bolsón hoy es mío. ¿Por qué? Porque lo he comprado. Pero antes de comprar, ese derecho de propiedad era del propietario del almacén. Pero cuando yo le doy dinero y lo compro, el dinero hace ese cambio de propiedad. Y hoy la propiedad de ese bien es mía. Y nadie protesta, todo está satisfecho, ¿verdad? Eso es parte, ¿verdad?, de este aspecto. Ricardo, que era el otro pensante, ¿verdad?, que aporta a la formulación del enfoque liberal, entiende que es la distribución de la riqueza entre las clases sociales. Ricardo escribió innumerables postulados y ensayos menores sobre distintas temáticas económicas, entre los que predominaban el análisis de las divisas, en el tema de la balanza internacional de pagos, el reparto del valor y la distribución y libre circulación de los bienes. Y si tenemos que destacar alguna de sus obras, sería Principios de Economía Política y Tributación, que es, dijéramos, de los aportes a través de su obra que hace a la economía. Algunos aspectos relevantes de David y Ricardo son que la teoría del valor y la distribución de los recursos y el efecto que su abundancia o carestía proporciona a las diferencias de precios. Segundo, la ley de los rendimientos marginales decrecientes, en la que el rendimiento marginal bajo con la utilización de cada vez más insumos se manifiesta. En los principios de producción, tanto el de la escasez como el de los rendimientos decrecientes y el de la máxima eficacia económica posible, son los que permiten entender por qué la curva de la producción va a tener este comportamiento. Acá, a la gráfica del producto total, él calcula el producto marginal y el producto medio, donde el producto marginal es el delta de incremento en la producción entre la utilización del factor variable. Porque él dice, bueno, un proceso de producción requiere de factores fijos y factores variables. Factores fijos pueden ser la capacidad de la planta, puede ser el espacio, por ejemplo. Una manzana de terreno no va a ser ni más pequeño ni más grande, va a ser una hectárea o una manzana de terreno. Ese es un factor fijo. La capacidad de la planta es un factor fijo. Entonces, ese no va a cambiar. Pero hay factores variables, como son la mano de obra, las materias primas. Entonces, bajo ese análisis de esos dos factores que están presentes, dice, bueno, si mantenemos constantes ciertos factores y mantenemos variables otros, en la medida que vamos adicionando factores variables a un factor fijo, la producción va a crecer más que proporcional en un primer momento, luego menos que proporcional, hasta llegar a un punto donde tenderá a caer. Ese análisis que él está haciendo nos está diciendo el
y nos está describiendo el comportamiento de los factores. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una propiedad, una hectárea. La gran pregunta es, ¿cuántas personas necesito para hacer producir esa tierra? 10, 15, 20, 5. ¿Cómo hago para determinar la cantidad de personas que yo necesito para producir la tierra? A lo mejor puedo tener menos de las requeridas o más de las requeridas. Entonces, a partir de ese rendimiento, ¿verdad? Es decir, de tener la propiedad, en este caso la tierra, como factor fijo y factor variable, las personas que van a contratarse y lo que éstas producen, a partir del producto marginal y del producto promedio, logro estimar el punto mínimo y el punto máximo de producción. Y obviamente el punto mínimo de operarios y el punto máximo de operarios para poder trabajar la tierra. Ese es el aporte que Ricardo da desde el punto de vista de los rendimientos marginales y competencia perfecta a corto plazo. Que eso lo vamos a ver más adelante con más análisis en la parte de la microeconomía para llegar al cálculo del equilibrio de empresa. Hoy hemos quizás comentado un poquito más del equilibrio de mercado, pero tenemos también que llegar al equilibrio de empresa, que son condiciones muy importantes que se deben de manejar, porque a partir de ahí, entonces vemos una condición de ganancias normales, ganancias excesivas o pérdidas, que son tres situaciones que se pueden dar. Pero más adelante lo vamos a ver cuando estemos más a fondo ya en el análisis marginal y los ejercicios pues de cálculo que se van a hacer. Luego la teoría de la renta, en la que se realiza un análisis sobre las diferencias de renta existentes entre los terratenientes y los trabajadores. Según Marx, es la dinámica de surgimiento, el desarrollo y la crisis del capitalismo. Claro, en los libros de Marx, ¿verdad? Como el Capital, el Manifiesto Comunista, libros como El Salario, Precio y Ganancia, nos dan una explicación científica del funcionamiento del sistema y de la crisis que este tiene, por las mismas contradicciones que este tiene. Eso no quiere decir que uno sea marxista o comunista, no, ¿verdad? Son herramientas científicas que hay que entender para poder explicar lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar. Yo les decía que ustedes pueden meterse a la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, irse a la biblioteca y ahí están los libros. Claro, es lectura fuerte, dura, ¿verdad? Usted lee una página y cuando termina no sabe qué ha leído, no entendió nada. ¿Por qué? Porque es un lenguaje fuerte, duro. Entonces usted lo vuelve a leer y va un poquito. Y vuelve a leer y va a entender otro poquito. Claro, ahí es donde su mente se está expandiendo, se está desarrollando. Entonces su capacidad de abstracción se está desarrollando. Y eso le permite ver las cosas con más visión para poder integrar a todos los elementos desde una perspectiva holística o sistemática de todos los elementos que están presentes en la realidad económica y sobre eso dar una respuesta a un problema de manera más integral. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no cerrarnos a solo un punto de vista. No, eso es caer en fanatismos o sesgos ideológicos. Nosotros tenemos que ser más integrales para tomar en cuenta todos los puntos de vista. ¿No? Que no piensa igual que yo, ok, pero en estas contradicciones donde está la riqueza del conocimiento. Entonces uno tiene que aprender a ser tolerante, a poder entender el punto de vista de otro que no piensa igual que mí. Que a lo mejor ahí está la riqueza del conocimiento que me puede a mí inclusive corregir una postura que yo pueda tener equivocada de una realidad. Entonces, estas lecturas, ¿verdad? Son interesantes, ¿verdad? No es que yo les esté lavando la cabeza, ¿verdad? Sino que simplemente como herramienta de análisis científico es importante. Y ustedes, como parte de una élite intelectual, tienen que leer.
lo va a leer un universitario. Pues. Alguien que no tenga acceso a la educación superior no lo va a hacer, ni le va a interesar. Pero nosotros que somos parte de una élite intelectual, tenemos que accesar a estos libros, leerlos, para que nos sirvan para interpretar los problemas y buscar soluciones estructurales, no superficiales, para poder enrumbar mejor las cosas. Para Alfred Marshall es la maximización de la satisfacción individual dado el problema de objetivos múltiples y recursos escasos. Y Keynes, que es la política que permite alcanzar el pleno empleo. Es decir, ambos, ¿verdad? Dan un aporte muy significativo. En el pleno empleo es porque se busca la plena utilización de todos los factores que participan en el proceso productivo. A eso se tendría que llegar, o sea, la planta utilizada a plena capacidad, la mano de obra a plena capacidad, la tecnología a plena capacidad, la capacidad empresarial a plena capacidad, los recursos naturales a plena capacidad, pleno empleo. Y por otro lado, Marshall, ¿verdad? Buscando la maximización de la satisfacción individual. ¿Cómo medirla, pues? ¿Verdad? ¿Cómo medir eso? ¿A través de qué? A través de los bienes que se consumen. Por ejemplo, ¿cómo medir el nivel de satisfacción que uno, por ejemplo, voy a mencionar una bebida, ¿verdad? Estamos de una economía de consumo, pues. La Coca-Cola, pues. Yo tomo yo una Coca-Cola. Esa Coca-Cola me da un nivel de satisfacción que puede ser más en uno y más en otra persona. Pero ¿cómo medir ese nivel de satisfacción? Hay que medirlo. Entonces ya son problemas de la economía, ¿verdad? De los estudiosos de la economía. ¿Cómo construir mecanismos que puedan permitir hacer ese tipo de mediciones de la satisfacción de los diferentes bienes satisfactores que hay para una determinada necesidad? Algunos, obviamente, como esta bebida que es construida o fabricada por el sistema, porque realmente la necesidad de sed de una bebida para satisfacer la sed, la voy a satisfacer con el agua. Ahí se acabó la bulla, pues. Tengo sed, tomo agua. Punto. Pero no, ¿verdad? Viene el sistema y le pone las bebidas carbonatadas, los jugos, los refrescos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente la necesidad de sed la voy a satisfacer con beber agua. Todo lo demás es producto del sistema. Hay dificultades en precisar los límites de la economía, incluso no hay certeza sobre cuándo fueron sus comienzos. Claro, yo lo mencionaba, ¿verdad? Aquí hemos utilizado unos rangos bien amplios, pero no quiere decir que aquí comenzó y aquí terminó. Pueden haber hechos que se pueden haber sido antes o después, pero es una manera de cómo poder ir creando algún esquema mental para entender cómo esto ha ido evolucionando. En síntesis, los componentes básicos de una definición sobre economía deben centrarse en quién es el sujeto de la economía, los límites de los fenómenos a analizar y, por último, si se trata de observar el mercado o de realizar acciones para corregirlo. Todas las distorsiones que el mercado pueda presentar, desde el punto de vista del Estado, van a ser corregidas con medidas de políticas económicas. Si yo tengo un problema de analfabetismo, pues lo voy a corregir a través de una política educativa. Y ahí tengo la instancia del Ministerio de Educación. Tengo un problema en el sector industrial, que no logra competir en los mercados internacionales por la falta de ciertos laboratorios, en el tema de la metrología, en el tema de la calidad, pues obviamente voy a utilizar toda la infraestructura de calidad que el gobierno tiene que poner a disposición de estas empresas. ¿Para qué? Para que éstas puedan competir en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque seguramente una empresa privada le resulta sumamente oneroso tener un laboratorio de calidad, por ejemplo, en la industria de la confección, para hacer pruebas de peeling, para hacer pruebas de dureza, para hacer pruebas de flamabilidad.
como 16 pruebas que hay que hacer para garantizar que las prendas son de primera y cumplen con los requerimientos de los mercados internacionales. O un laboratorio de metrología. ¿Cuánto va a costar? Ahí es donde Su Majestad el Estado crea la infraestructura para que esos laboratorios estén a disposición de los empresarios para que cumplan con un requerimiento a nivel internacional. Y así, ¿verdad? Podemos ir encontrando otros requerimientos que en la política industrial de este país ya se establecen. O sea, nuestro país tiene una política industrial. Se lo voy a habilitar más tarde la política industrial para que le den una leidita. Y ahí vamos a ver ciertos laboratorios que el sector industrial requiere para poder competir de una manera efectiva en los mercados internacionales. Algunas empresas los tienen, otras no. Pues entonces hay que disponer de esos laboratorios para garantizar una serie de aspectos que permiten superar las barreras no arancelarias que están presentes en todos estos tratados comerciales que el país ha suscrito con el resto del mundo. Entonces, esta clase tiene como objetivo introducirnos en la esencia de la economía. Así, al inicio se nos da una definición de la economía bajo dos enfoques. Surge de esta manera en la sociedad el problema de qué producir, cómo producir y para quién producir. Lo que a su vez redundará en el crecimiento o mantenimiento o disminución de la economía. Y también, y si faltó, ¿verdad? Si faltó agregar, y también en el desarrollo económico. Es decir, finalmente lo que buscamos, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Ahí es donde la gente percibe los frutos del crecimiento, en el buen manejo de los recursos públicos, provenientes del sector privado, a través de los impuestos. Y que los ciudadanos también pagan sus impuestos. Y eso va a permitir mejores condiciones de vida para la población, en salud, en educación, seguridad, vivienda, que son fundamentales, ¿verdad?, en el ser humano. Porque los problemas que más agobian a un padre de familia, a una madre de familia, van a ser salud, educación, vivienda. Los demás también, ¿verdad? Pero lo más importante es tener donde vivir. Que no me van a estar corriendo del alquiler, no tener mi propia vivienda. Si llueve no me voy a mojar. Tener salud, me enfermé, ir a una red hospitalaria pública donde me den una muy buena atención. No tener dificultades para poder entrar al sistema educativo formal, desde la educación primaria hasta la universitaria. Hoy, gracias a Dios, ya se logró la gratuidad de la universidad de la educación superior. Yo en mi caso, por ejemplo, siempre estudié en escuelas públicas. Estudié en mi escuela, en la Ramón Belloso, después en el tercer ciclo Francisco Menéndez, mi bachillerato lo saqué en el Francisco Menéndez, estudié ingeniería mecánica a nivel técnico superior en el ITCA, con eso empecé ya a trabajar, me pasé a la universidad a estudiar economía, ingeniería. Como cerraron por la guerra, ¿verdad? Entonces me fui a estudiar economía a la UCA, pues ahí sí me tocó pagar, ahí sí pagaba 75 colones. Y después, cuando terminé, me regresé a la Nacional, cuando ya estaba estable, terminé mi carrera de ingeniería. Me becaron para sacar una maestría, proyectos. Estudié en la Universidad de Osaka, en Japón. Y después, si me queda tiempo ocioso el otro año, pues tal vez estudie un doctorado en ciencias políticas o en historia. De ingeniería no quiero saber nada, ¿verdad? Ya, hoy vamos a descansar la mente con aspectos históricos o de política. En ciencias políticas. Pero todo el sistema me lo ha dado. O sea, yo no puedo decir de que el sistema, claro, que cuesta. Sí, indudablemente que cuesta.
Y cuesta porque uno tiene que sacrificar muchas cosas. Sacrificar la diversión para poder lograr sus metas. Por ejemplo, hoy que ustedes que están estudiando, su proyecto de vida es su carrera. Su carrera. No ir a la playa, no ir a... No. Eso son unos cuantos años de sacrificio para luego disfrutar como usted quiere. Ahorita usted se limita de ir a la playa, a la fiesta, aquí que allá. Pero estos años en los cuales usted se dedica a estudiar sus sábados, sus domingos, sus vacaciones y ser número 1 en su clase, le va a dar los frutos. Porque luego después nuestra universidad, que es una belleza de universidad, le proporciona becas en cualquier universidad del mundo. Y lo único que le pide es que usted, uno, pueda hablar idioma inglés y tenga un buen promedio de notas. Eso es todo. Y de ahí usted se va. ¿Ya? Se va. Yo estudié en Japón y no gasté ni 5 centavos. Me fui y yo era lo que más me preocupaba. Yo no tengo pisto para mantenerme en un hotel. No. Estuve en la residencia universitaria. Tenía mi alimentación, tenía mi atención médica, mi transporte, todo. Lo único que tenía que poner era la cabeza para pensar. Lo mismo pasa con nuestra universidad, ¿no? Hoy nos está dando todo. Lo único que nos pide es que estudiemos, que no nos conformemos con la diapositiva, con lo que el profesor dice, sino ir a los libros y leerlos para ampliar nuestro conocimiento y ser parte de esa élite intelectual que este país necesita para sacarlo adelante. ¿Dónde está la limitante? En la mente. O sea, la pobreza no es culpa de Bukele ni de Sánchez Serén, ni de Cristiani, ni de... No. Simplemente es una cuestión que está en nuestra mente y que tenemos que superarla. ¿Que las oportunidades son escasas y cuestan? Indudablemente que sí, estamos de acuerdo. Pero si yo las busco con sacrificio, las voy a encontrar y voy a salir adelante. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para entender todo esto que planteamos y que les va a servir para poder ser profesionales exitosos. Entonces, como ven, ¿qué es lo que vamos a ver en la otra clase? Bueno, vamos a ver ya esos sus problemas. El qué producir, cómo producir, a quién producir, el crecimiento económico, la estabilidad y el desarrollo económico. Que ya con eso tenemos ya, dijéramos, un planteamiento mucho más amplio. Y ahí vamos a entrar en una dinámica en la que yo les voy preguntando aspectos de nuestra realidad para que ustedes, sobre la base de ese conocimiento teórico, vayan ustedes entendiendo más fácilmente los problemas y vayan teniendo sus propias opiniones. Aquí no importa cómo yo piense, esto es lo que menos importa. Lo que importa es cómo ustedes piensan, cómo visualizan las cosas, su punto de vista. Eso es lo que importa acá, que es lo que vamos tratando de desarrollar en cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para cuando usted dirija empresas como ingeniero, evalúe, ¿verdad?, el entorno, evalúe las principales variables económicas que hay que tomar en cuenta para tomar una decisión, para que ese proyecto que usted va a formular sea un proyecto exitoso, que tenga éxito, que se sostenga, porque ha evaluado no solamente los aspectos técnicos que son propios del ingeniero, sino que también aquellas variables económicas más relevantes que pueden afectar el funcionamiento de mi proyecto. Bien, ¿comentarios, jóvenes? ¿Comentarios? Ingeniero, como una idea para fortalecer al sector agropecuario, podría ser los subsidios para que ellos tengan ese aporte económico para sus abonos, para sus semillas, etcétera. Sí, esa es una parte, porque la otra parte es el acompañamiento técnico, ¿verdad? Porque nada me sirve darle el apoyo económico y los insumos si no hay un acompañamiento técnico, ¿verdad? Entonces eso, a lo que usted plantea, más acompañamiento técnico, permite entonces que esto se pueda perfectamente transformar. Que es el trabajo que hacen instituciones como el CENTA y otras, donde están dando asistencia técnica o
trabajando ellos, ¿verdad?, en variedades que puedan permitir enfrentar las plagas de una manera más eficiente. Excelente, muy bien. ¿Qué más, jóvenes? Yo estuve leyendo lo que es el libro del Capital de Ajá, Karl Marx sí. y hay unos puntos que me llamaron mucho la atención. Entre ellos está el hecho de que Marx explica de que cuando se trata de precios, digamos, de los productos, estos no se derivan ni de la característica del producto ni de la cantidad, sino que en realidad proviene sencillamente de la mano de obra empleada y del tiempo en el que se tardaron en sacar dicho producto. Y de ahí varía, bueno, hace comparativas incluso de dos productos que en ese entonces eran muy comunes, como es el hierro y el trigo, ¿no? Y dice de que aunque, digamos, sea un quintal, digamos, de trigo y le dicen esto es igual a 50 kilogramos de hierro, no tiene ninguno de los dos, ninguna característica que los una, sino que nada más es específicamente el tiempo empleado para sacarlo. Y de ahí también explica de que hay una cosa también, que un intercambio directo no se puede lograr entre el hierro y el trigo, sino que necesita en sí un objeto universalmente aceptado. En ese caso menciona el oro, que después se derivó a la forma moneda. Exacto. Esa es una de las otras cuestiones que también me llamaron un poco la atención cuando estaba leyendo a Marx. Y Correcto. como también explica que la mano de obra en sí, los empresarios, dice, estamos hablando en ese entonces que eran 12 horas de trabajo, dice, un trabajador en sí, durante esas 12 horas mencionaba que ahora son 8, que no cambia mucho, dice, en las 2 primeras horas puede que haya sacado ya su salario, dijo. De ahí en adelante, de esas 2 horas en adelante, es ganancia para el dueño en realidad. Y que también explicaba de que en general, para los capitalistas, procuran siempre de que sus trabajadores el trabajo, digamos, o el objeto que han creado con sus manos, hacerles creer de que no les pertenece hasta que lo compren. Solo así ellos van a sentir de que les pertenece, aunque en realidad haya sido trabajado por ellos durante todo ese tiempo de arduo trabajo, ¿no? Así es, ¿verdad? Ahí es donde vemos el por qué la economía clásica empieza a tener problemas a partir ya del enfoque crítico que hace Marx a las contradicciones que el sistema capitalista tiene. Aquí es importante resaltar lo que el compañero decía. Uno, ¿qué es lo que le da el valor a las cosas? Independientemente de que sea trigo, hierro o cualquier otra cosa, va a ser el trabajo humano socialmente necesario para producirlo. Y eso es lo que le va a dar entonces el valor a las cosas. Y segundo, que si bien es cierto, ¿verdad? El obrero en sus primeras 2 horas de trabajo puede, dijéramos, generar el costo y lo demás va a ser excedente, pero también hay que ver la inversión que cada quien hace, ¿verdad? En el caso del operario, es solamente su fuerza laboral. Y en el caso del empresario, toda la inversión en activo fijo, más la inversión financiera. Pero si de algo hay que estar bien claro, es que al operario se le remunere de una manera justa por lo que él ha producido. ¿De acuerdo? Esas son cuestiones que uno va, dijéramos, resaltando de cómo se van diferenciando las participaciones que cada quien tiene y de lo que cada quien va generando. Y sobre la base también de tener una remuneración justa. Si usted hace una remuneración justa, entonces las personas que trabajan con usted no van a estar pensando en cambiarse de trabajo. Porque al final, esa es la gran pregunta. Usted como ingeniero civil, ¿verdad? Y tiene sus operarios. Y de repente ve que se le van. Y usted con necesidad de gente. ¿Y por qué se me van? Porque les está pagando mal. Pero si usted les paga bien y les da sus prestaciones, esa gente no va a estar pensando en irse. Y entonces usted se va a garantizar una mano de obra calificada que va a estar disponible a trabajar con usted porque usted está siendo justo
con la remuneración y con las prestaciones de ley. Pero si usted es un gran trinquetero, ¿verdad?, que ni les paga horas extras, ni les paga las prestaciones, y lejos de eso les paga menos de lo que debe de ser, pues esa gente se le va a ir. Y así pasa. Cuando uno se cambia de trabajo es por eso, porque uno siente que no le están pagando lo que es, pero cuando a uno le pagan lo que es, y uno tiene, y se siente bien, uno no está pensando en irse. Entonces, todo esto, ¿verdad? Pues lo que el compañero lee de Marx en el contexto de los años de 1800, 1700, 1800, sirve, ¿verdad?, para entender qué es lo que realmente sucede, cómo es que se genera la riqueza, cómo se genera ese valor, pero también cómo el medio de los dueños de producción tiene que ser justo. Claro, ya traducido en un contexto como el nuestro, en el campo laboral, como ingenieros, entender, ¿verdad?, que si nosotros queremos que los mejores operarios, los mejores técnicos estén con nosotros, pues tenemos que pagarles bien. Y dejemos a los que no trabajan bien con la competencia. Pero si la gente se nos está yendo es porque algo estamos haciendo mal. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos comentar? Bien, entonces nos iríamos quedando por acá. Nos veríamos el miércoles. Solo le voy a pedir al compañero que me grabó la clase, o si lo grabó, ¿cómo se llama? Walter, me manden el link para poderlo publicar en el aula virtual. Esta semana hay discusiones, ¿verdad? Pónganse de acuerdo con el ingeniero Josué para continuar, ¿verdad?, con la temática del emprendimiento. Es una temática bien interesante, ¿verdad? Eso ha permitido que nosotros incursionemos en el tema del emprendimiento. Las primeras discusiones son sobre esa temática, luego entramos ya a discusiones de la asignatura, pero como parte, ¿verdad?, dijéramos, de la cátedra, el tema de emprendimiento se desarrolla en las discusiones para que ustedes desarrollen esa habilidad y también que todo eso que ustedes van a ver en las discusiones se materialice en un plan de negocio. Todas las empresas hacen planes de negocios, todas tienen su plan de negocios, que se derivan los planes de acción, que es lo que todo el mundo hace para saber qué es lo que va a hacer en el siguiente año. Y ustedes tienen la oportunidad de aprender a hacerlos. Al final es una cuestión de cero, ¿verdad? A lo mejor su plan de negocio va a ser de $1,000, pero donde vaya a trabajar va a ser de 10,000, de 100,000, de 1,000,000, 10 millones, 100 millones. Es cuestión de cero. Pero la estructura es la misma. Entonces, pónganle bastante atención a eso. Bueno, sin más comentarios, jóvenes, nos quedaríamos por acá. Nos veríamos miércoles. ¿Ok? Pasen buen día. Ingeniero, Gracias, estaban ingeniero. preguntando si iba a subir las diapositivas.